Revelado. 12 lecciones inspiradoras de estoicismo para transformar tu vida y superar al 99%. Las calles bulliciosas de Buenos Aires eran el escenario de una vida que a Javier le resultaba cada vez más ajena. La mezcla del aroma a asado y las risas de los vecinos le recordaban su infancia, llena de promesas y sueños. Sin embargo, a sus 28 años, esos sueños parecían ahogarse bajo el peso de las expectativas familiares. Ser ingeniero no era su verdadero deseo, era una decisión impuesta por la lealtad a un legado que le hacía sentir como un extraño en su propia existencia. En su hogar se valoraba el trabajo duro, la disciplina y la familia antes que la realización personal. Esa mañana, revolviendo entre los polvorientos libros de la biblioteca de su abuelo, Javier encontró uno que le llamó poderosamente la atención. Un tratado sobre el estoicismo. Sus ojos se posaron en un pasaje que parecía susurrarle: «Tú eres capaz de más». La sutileza de esas palabras penetró en su ser. A partir de ahí, la antigua filosofía se convirtió en su refugio, en un mundo donde podía redefinir su vida. Sin embargo, a medida que profundizaba en el estoicismo, surgían nuevas tensiones. Javier se esforzaba por aplicar esas enseñanzas en sus estudios, pero la inminente llegada de un juicio injusto en su empresa hacía que su mente se agolpara. La vida de su mentora, Tatiana, una mujer que había sido un faro de sabiduría, estaba en peligro de ser aplastada por un sistema corrupto que favorecía solo a unos pocos. La angustia lo devoraba. ¿Debía ceder a la presión de su entorno, priorizando su carrera y el futuro que se había trazado? ¿O debía alzar la voz, arriesgándolo todo por lo que consideraba justo? Mientras pensaba en su mentor, su corazón se apretaba. La lealtad que siempre había priorizado ahora contrastaba con su deseo de hacer lo correcto. La respiración se le aceleraba y la tensión muscular se hacía patente. ¿Qué dirían sus padres? La idea de desilusionarlos le provocaba malestar. Pero había algo más que lo atormentaba: la revelación inesperada de que su abuelo también había sufrido una injusticia similar en el pasado. Un secreto que lo transformó todo. La presión de este nuevo hallazgo pesaba sobre sus hombros como un yugo. Su mente se inundaba de preguntas. ¿Qué haría su abuelo? ¿Lo habría ignorado? La ira contenida empezaba a bullir como un volcán a punto de estallar. Javier no solo luchaba por Tatiana, sino por todos aquellos que, como su abuelo, habían sido injustamente tratados. Sin embargo, cada vez que pensaba en actuar, la sombra de sus dilemas morales se cernía sobre él. Era una lucha interna entre su deber familiar y su búsqueda de justicia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que su determinación crecía, también lo hacía la presión que sentía de ambos lados. Javier se hallaba ante un precipicio, donde un paso en falso podría llevarlo a la ruina. El camino hacia la justicia comenzaba a delinearse, pero la confrontación con sus propios miedos amenazaba su estabilidad. La historia de su abuelo resonaba en su mente y una pregunta lo atormentaba continuamente. ¿Podría ser él el agente del cambio que su familia necesitaba, arriesgando todo por lo que es correcto? Con cada latido, la angustia se intensificaba, dejándolos a todos al borde de una explosión. ¿Qué decisión tomará Javier para enfrentar su destino? La tensión era palpable, mientras la incertidumbre se cernía sobre su futuro, y nuestro protagonista se encontraba en la línea divisoria entre un legado familiar y una vida que realmente deseaba vivir.
Con la mente frenética y el corazón latiendo como un tambor, Javier se dispuso a revisar aquel tratado sobre el estoicismo que lo había cautivado. Cada página parecía iluminar partes de su alma que había mantenido en la oscuridad. La filosofía estoica le ofrecía una brújula en medio del desorden, una manera de afrontar la tormenta que se avecinaba. Entre los principios que más resonaban en él, uno se adhirió profundamente: la idea de que las emociones, aunque intensas, debían ser dominadas y no permitir que controlaran su comportamiento. Esa noche, Javier se sentó frente a su laptop mientras la lluvia azotaba los cristales de su ventana. Aldea de personas que conocía atravesaban su mente, sus rostros llenos de esperanza y lucha. Era el momento de actuar. Sin embargo, el temor se colaba por sus venas. La idea de hablar en contra de la injusticia lo paralizaba. No solo enfrentaba a sus superiores, sino también el desasosiego de defraudar a su familia. Las horas pasaron, y frente a la pantalla brotaron palabras. Javier comenzó a redactar un mensaje que compartiera su perspectiva sobre las irregularidades que observaba en la empresa. Su mente vacilaba entre la razón y el miedo, pero cada frase le exigía autenticidad. Cuando finalmente presionó enviar, una parte de él se sintió libre, pero otra permanecía cautiva del qué dirán. Sin embargo, no podía ignorar el eco de su abuelo, una voz que resonaba en su interior, alentándole a luchar por la verdad, a no ceder ante la opresión. Despertó a la mañana siguiente con un nudo en el estómago. El correo electrónico estaba hecho, y ahora dependía de la reacción de los demás. Su mente estaba inmersa en un torbellino de posibilidades. ¿Sería aclamado como un héroe por defender lo que es justo? ¿O se convertiría en un paria en su lugar de trabajo? El miedo lo rodeaba como una nube oscura mientras se preparaba para enfrentar el día. En la oficina, los murmullos eran constantes. Había ecos de curiosidad, pero también de críticas. Notó que algunos colegas lo miraban con desdén, mientras otros parecían admirar su audacia. Caterina, su compañera más cercana y confidente, se le acercó. «Lo hiciste», murmuró. «Incluso si las cosas se complican, lo que hiciste es valiente». Sus palabras infundieron a Javier un rayo de esperanza, pero no podía evitar cuestionar su decisión. El tiempo pasaba, y llegó el momento de la verdad. La dirección organizó una reunión extraordinaria, convocando a todos para abordar su denuncia. En la sala, el aire estaba cargado de tensión. Podía sentir las miradas escudriñadoras de sus compañeros y la expectativa de sus superiores. Cuando se le pidió que expusiera sus puntos, Javier se levantó, consciente de que no solo hablaba por sí mismo, sino por los que jamás tendrían la oportunidad de alzar la voz. Mientras hablaba, la voz de su abuelo resonaba en su cabeza, recordándole la sabiduría que siempre le había inculcado. La verdad es un arma poderosa, hijo. Con cada palabra sentía que su determinación crecía. Sin embargo, lo que no sabía era que las repercusiones de su acto valiente podrían desatar una ola de consecuencias imprevistas. La tensión en la sala iba en aumento. La atmósfera podría cortarse con un cuchillo. Ante sus propios ojos vio el principio de un cambio, pero también vislumbró tormentas en el horizonte. Era el momento de tomar riesgos, de enfrentarse a sus temores, y en su interior una chispa se encendió. Ahora sabía que no podía dar marcha atrás. Javier había iniciado una batalla que trasciende sus sueños hacia un conflicto por la verdad. Enfrentarse a sus propios miedos era solo el primer paso. ¿Estaba preparado para las posibles represalias? Mientras salía de la reunión con el corazón acelerado y la mente en alerta, un mensaje inesperado llegó a su correo. La autora del mensaje, una entidad superior, le dejaba claro que sus apuestas tardarían en materializarse. Sin embargo, esta vez no sería solo un espectador de su propia vida. La pregunta que resonaba en su mente era: ¿qué más estaba dispuesto a arriesgar por el camino de la justicia? El futuro nunca había estado tan incierto, y la lucha por su verdadero yo apenas comenzaba. La semana siguiente se convirtió en un laberinto emocional para Javier. Las repercusiones de su intervención en la reunión habían comenzado a gestarse, y con cada mirada furtiva de sus colegas, el peso de la decisión tomada se hacía más evidente. Había un zumbido en el aire, una especie de expectativa que le resultaba incómoda.
La realidad de su acción lo enfrentaba a un nuevo desafío: navegar entre aliados y adversarios en un entorno que una vez consideró familiar. Mientras pasaban los días, comenzó a recibir correos. Algunos eran de apoyo, otros de censura. A menudo se hallaba sentado en su cubículo, revisando cada uno, analizando el tono, buscando en las palabras pistas que revelaran la postura de sus colegas. Se sentía atrapado en un juego donde las piezas del tablero estaban en constante movimiento. Sin embargo, en medio de la expectativa y la ansiedad, surgieron oportunidades inesperadas. La misma Caterina, que había sido su confidente, le recomendó que se uniera a un grupo dentro de la empresa que trabajaba en iniciativas de bienestar laboral. «Es una forma de hacer que tu voz se escuche aún más, Javier», le sugirió, su tono lleno de un optimismo que Javier no se sentía capaz de corresponder. Después de una noche de deliberaciones internas, Javier decidió asistir a una de las reuniones del grupo. La sala estaba llena de rostros que mostraban un interés genuino por mejorar el ambiente de trabajo. A medida que los debates avanzaban, Javier se dio cuenta de que sus habilidades comunicativas y su deseo de cambio podían converger en un mismo objetivo. Poco a poco, las ideas comenzaron a fluir, y él se sintió cada vez más cómodo al hablar, sin la carga del juicio que había anticipado. Era un espacio donde la colaboración y la justicia podían coexistir. Donde antes había dudas, ahora la claridad comenzaba a aparecer. Quería ser parte de ese cambio que tanto anhelaba. Pero al mismo tiempo, una voz dentro de él no podía evitar hacerse escuchar. ¿Podría arriesgarlo todo al exponer una verdad que aún causaba malestar en muchos? Tras cada intervención, sentía la necesidad de cuestionar más a fondo su propia valentía. La lucha interna se tornó más intensa y Javier introspectivamente se preguntaba si lo que pensaba era realmente suficiente para provocar un impacto profundo. Pasaron las semanas y su papel en el grupo creció. Se atrevió a presentar un plan que buscaba fomentar la transparencia en la empresa a través de formatos abiertos de feedback. La presentación fue recibida con interés, pero también con escepticismo. En ese momento, comprendió que su ámbito de acción iba más allá de lo personal. Debía estar preparado para argumentos que defendieran el sistema en el que había decidido desafiar. Al frente de la sala, el nerviosismo lo invadió nuevamente, pero también una chispa de determinación. A su alrededor, algunas caras expresaban preocupación, mientras que otras mostraban una mezcla de curiosidad y resistencia. Observó a uno de los directivos, un hombre con una reputación de ser implacable. ¿Estaría dispuesto a escuchar? La respuesta lo tomó por sorpresa. No solo escuchó, sino que abrió el debate. Al final de la reunión, mientras otros debatían sobre las posibilidades del cambio, Javier sintió que un nuevo camino se abría ante él. Era un espacio donde podía manifestar sus ideas, combinado con su búsqueda de justicia. Al salir de la sala, la adrenalina aún pululaba en su sistema. ¿Era este el momento en que su vida empezaría a alinearse con sus valores más profundos? ¿O habría fallado en nuevo intento por cambiar lo que otros preferían mantener oculto? Javier sabía que el verdadero reto estaba aún adelante. La lucha contra el sistema sería continua, y cada paso podría estar cargado de sacrificios. Mientras reflexionaba, un mensaje apareció en su teléfono. Era un aviso para una reunión urgente con la alta dirección. La incertidumbre volvió a azotar su ánimo. ¿Qué efectos tendría su involucramiento activo en el grupo sobre la reacción de sus superiores? La pregunta ahora era, ¿estaba listo para lidiar con un sistema que podría no estar preparado para recibir a alguien con su visión? El eco de la reunión resonó en su cabeza. No había vuelta atrás. La lucha por su verdad era apenas el principio. ¿Cómo desarrollaría su desafío frente a la inminente confrontación? Javier llegó a la sala de juntas con el corazón desbocado. Las luces brillantes reflejaban su tensión interna, y se sintió pequeño ante el gran mesa donde los altos mandos de la empresa discutían. Sabía que cada decisión que se tomara allí podría alterar el rumbo de su carrera y de sus ideales. La obsesión por el cambio había crecido en él hasta hacerse casi palpable, y ahora se enfrentaba a un dilema. ¿Se atrevería a exponer lo que sentía o se sometería al silencio que dominaba la cultura corporativa?
Mientras los directivos tomaban asiento, Javier recordó cada palabra de su plan. La transparencia que había propuesto, una corriente de luces en una organización oscurecida por la complacencia, aún resonaba en su mente. Pero, ¿cómo presentar una idea que desafiaba el status quo ante quienes parecían conformes con él mismo? La reunión comenzó, y las palabras se deslizaron entre cifras y proyecciones. Javier se sentó al borde de su silla, su respiración entrecortada por la anticipación. En un momento dado, sus ojos se encontraron con el del directivo más poderoso, y la chispa de desafío en su mirada se desató. Sin pensarlo, tomó la decisión de abrir la boca. La idea fluyó de él con más claridad de la que había anticipado. Describió cómo el feedback abierto podría generar una cultura de responsabilidad compartida, donde cada empleado fuese parte del proceso. Vio cómo algunos directivos fruncieron el ceño, otros parecían intrigados. Esa incertidumbre lo empujó a continuar, a detallar ejemplos de cómo un cambio de mentalidad podría elevar a la empresa a nuevas alturas. Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar. La voz dura del director financiero interrumpió con una crítica afilada. Cuestionó la viabilidad del proyecto y sugirió que Javier solo buscaba llamar la atención. Las palabras de la confrontación golpearon como un puño. Javier sintió que sus ideas eran desnudadas ante la sala. ¿Era un error defender lo que creía? El pánico y la duda se apoderaron momentáneamente. Pero en ese espacio de vulnerabilidad, algo dentro de Javier despertó. Recordó las semanas de trabajo con el grupo de bienestar laboral, el sentido de comunidad que había cultivado con sus compañeros y la fuerza de su verdad. Esto no es solo mi voz, se dijo a sí mismo, es un cambio necesario. Con enfado controlado, decidió contraatacar en lugar de hacer retroceder. Argumentó sobre la necesidad de un cambio cultural profundo y cómo ello podría traducirse en beneficios económicos a largo plazo. La tensión aumentaba, pero Javier sentía que su base argumentativa se fortalecía. Mientras hablaba, pudo percibir las miradas de algunos de sus colegas, quienes habían comenzado a desear algo más que el sistema existente. ¿Podía ser esta la semilla de un cambio real? Con el tiempo, la reunión tocó a su fin. A pesar de las críticas, algunos directivos comenzaron a manifestar interés genuino por explorar alternativas. Javier se retiró de la sala con un leve destello de esperanza, aunque la incertidumbre aún pesaba en su mente. No obstante, había algo diferente en él esta vez. La sonrisa de Caterina, al escuchar sus palabras, podía ser el indicativo de que su esfuerzo no había sido en vano. Mientras se acomodaba en su cubículo, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era una invitación para un encuentro informal con el equipo de liderazgo. La curiosidad lo envolvía. ¿Sería la oportunidad para seguir avanzando o una trampa para silenciarlo? Sabía que cada decisión y cada paso que tomara a partir de ahora lo llevarían a enfrentar desafíos imprevistos. La lucha por su verdad se convertía en su constante, pero también en su propósito. El tiempo se aceleraba y la presión aumentaba. ¿Estaré a la altura de lo que se espera de mí?, se preguntó Javier mientras contemplaba el horizonte de posibilidades abiertas. Un nuevo capítulo de su vida comenzaba a desplegarse, pero la pregunta sobre cuál camino tomar pesaba más que nunca. ¿Podría mantenerse firme en sus convicciones frente a la adversidad? La tensión se palpaba en el aire mientras se preparaba para una batalla que apenas comenzaba a vislumbrar. Javier respiró hondo, intentando navegar entre la excitación y la trepidación. La invitación a reunirse con el equipo de liderazgo no era solo un simple encuentro, representaba la posibilidad de establecer un diálogo que podría cambiar la cultura de la empresa en la que había invertido tanto esfuerzo. Sin embargo, esa esperanza también venía acompañada de la duda. ¿Sería capaz de sostener su postura frente a aquellos que, en la reunión anterior, habían cuestionado su valentía? Al llegar al café donde se llevaría a cabo el encuentro, su mente se debatía entre replantear sus argumentos o afianzar la contundencia de su mensaje. Esto no es solo estrategias de negocio, reflexionó, es sobre hacer que cada voz cuente.
La idea de construir un entorno laboral más inclusivo era un anhelo que había tomado forma en su interior y que ahora se convertía en su motor. En la mesa redonda donde se sentaron, la configuración evidenció una informalidad que Javier intentó absorber. Las risas y el intercambio de anécdotas parecían distender la atmósfera, pero bajo esa fachada de camaradería percibió la competencia que marcaba a muchos de esos líderes. Así que decidió optar por la autenticidad, un principio al que se había comprometido en sus reflexiones personales. «Gracias por la oportunidad de hablar de nuevo», comenzó. Su voz, más firme que en la reunión anterior, captó la atención del grupo. Lo que discutimos en la sala de juntas no eran solo propuestas de cambio, sino una necesidad que proviene de la base misma de nuestra organización. Se sintió diferentes, más sólido, como si cada palabra que pronunciara fuese un ladrillo construyendo una pared de defensa para sus convicciones. Los directores, inicialmente escépticos, comenzaron a mostrar interés genuino. Javier compartió historias de colegas que se sentían marginados, a quienes la falta de comunicación había llevado a un deterioro de su bienestar y productividad. Sin embargo, no se centró solo en la crítica, también ofreció soluciones concretas, métodos y herramientas que podrían implementarse para cultivar un clima de apertura. ¿Cómo se atrevería a dejar que la frustración de otros se desperdiciara cuando él podía ser un catalizador de cambio? La conversación se tornó más profunda y las preguntas fluyeron. Aquel intercambio se convirtió en un juego de ajedrez, donde cada pieza representaba creencias profundamente arraigadas. Javier sintió una mezcla de adrenalina y responsabilidad, enfrentando la resistencia no con confrontación, sino con la intención de involucrar a quienes lo escuchaban. Sabía que estaban abrumados por la carga de la tradición y que el cambio era en última instancia un proceso doloroso. Pero él estaba listo para confrontar esa incomodidad. Sin embargo, la dinámica de la reunión dio un giro inesperado, cuando el director de operaciones, conocido por su rigor y postura inflexible, lo interrumpió. «¿Y si lo que planteas resulta ser un fracaso? ¿Puedes asumir la responsabilidad de desestabilizar lo que tenemos?» Su tono no era solo crítico, era una invitación a reflexionar sobre el riesgo. Javier titubeó, sintiendo que la presión se incrementaba, pero rápidamente se dio cuenta de que era el momento para reafirmarse. «Sí, puedo asumir ese riesgo», respondió, sintetizando la esencia de su búsqueda. «El verdadero fracaso es no intentarlo. Si quedamos atrapados en el miedo al cambio, perderemos la esencia de lo que somos como compañía». Las palabras fueron como un eco en la sala. La conversación continuó, pero Javier sabía que había atravesado un umbral, había reflexionado profundamente sobre su capacidad de liderar, de provocar un cambio real. La inseguridad que lo había paralizado antes empezó a desvanecerse, dejando paso a un compromiso renovado. Al terminar la reunión, recibió aplausos tímidos y miradas de apreciación. Había sembrado una inquietud en la atmósfera, un sentido de posibilidad que antes no existía. Mientras se alejaba, sintió una confianza reconfortante, como si cada paso lo acercara no solo a la alabanza, sino a la materia de su propósito. A la mañana siguiente, un correo llegó a su bandeja de entrada. Era una propuesta para desarrollar un programa piloto de feedback abierto en su departamento. Javier sintió que su corazón se aceleraba una vez más. ¿Era este el siguiente paso en su viaje, o simplemente una promesa vacía más? La incertidumbre había evolucionado a una nueva forma de desafío. Jamás había estado tan cerca del cambio, pero ahora notaba que la lucha estaba lejos de concluir. ¿Podría este nuevo programa realmente materializar lo que anhelaba? La claridad del nuevo día ofreció a Javier una oportunidad para reflexionar sobre lo vivido. Al sentarse frente a la computadora, el monitor iluminó su rostro con un brillo frío y distante. Aquel correo, que contenía una invitación a proponer un programa de feedback abierto, representaba un compás de incertidumbre. Era un camino lleno de promesas, pero sobre todo lleno de riesgos. Durante toda la noche había dado vueltas a la idea, considerando las implicaciones de asumir el liderazgo de una iniciativa tan ambiciosa. Las dudas constantemente se deslizaban en su mente. ¿Cómo podría asegurarme de que el feedback no tuviera repercusiones negativas? ¿Sería capaz de sostener la apertura en un entorno tan reticente?
Cada pregunta era un hilo que lo llevaba a la introspección, a un análisis de sus propias fortalezas y debilidades. Javier decidió que debía actuar. Su primera tarea era reunir al equipo más cercano, aquellos a quienes consideraba aliados en esta misión. En su mente, cada uno de ellos representaba un potencial refrendo, pero también un reto. Al convocarles, se sintió como el capitán de un barco a la deriva, dispuesto a redirigir el rumbo hacia aguas más tranquilas. Cuando se sentaron en la sala de reuniones, la atmósfera era tensa, casi palpable. Se podía notar la expectativa en sus rostros. Javier, sintiéndose en el centro de la tormenta, tomó una respiración profunda. Agradezco que hayan venido. Hoy quiero compartir algo en lo que he estado pensando. Algo que puede beneficiar no solo a nosotros, sino a toda la empresa. Comenzó a esbozar su idea del programa de feedback abierto, transmitiendo su entusiasmo pero también su vulnerabilidad. Sabía que requería la aprobación y el compromiso de su equipo para convertir ese sueño en una realidad tangible. Sin embargo, sus palabras no lograron despejar el aire, las miradas eran de escepticismo. ¿Cómo podemos garantizar que esto no se convierta en un caos?, cuestionó Clara, la analista de datos. Su voz tenía un tono de preocupación que resonó en los demás. Las personas temen hablar en voz alta, más aún si lo que opinan puede afectar sus trabajos. ¿No sería mejor mantener el status quo? La pregunta era legítima, y Javier sintió el peso de su propia propuesta. Consciente de que su proyecto requeriría romper barreras de miedo e incertidumbre, se decidió a responder con honestidad. Entiendo tus miedos, Clara. Mi objetivo no es crear un caos, sino un ambiente donde todos nos sintamos seguros de expresar lo que pensamos. Si no nos desafiamos, nunca podremos crecer. Con esas palabras comenzó un intercambio duro y sincero. Las opiniones fueron divergentes, pero poco a poco el diálogo se volvió más constructivo. Javier se dio cuenta de que cada voz que se alzaba era una pieza esencial del rompecabezas que trataba de armar. La autenticidad y el compromiso no nacían solo de sus propias palabras, sino del intercambio genuino con su equipo. Esa interacción, aunque incómoda, ampliaba su comprensión de lo que podría lograr. Mientras la conversación fluía, Javier experimentó una revelación sobre sí mismo. Su verdadero liderazgo no residía en tener todas las respuestas, sino en guiar a otros hacia la exploración y la autoexpresión. En ese instante, comprendió que un líder es, ante todo, un facilitador de las voces que se sienten silenciadas. Finalmente, después de varias horas de diálogo, su equipo empezó a mostrar un destello de entusiasmo. El escepticismo fue reemplazado gradualmente por la curiosidad y las preguntas se tornaron en sugerencias. Con cada intervención, su visión comenzaba a tomar forma, y Javier sintió que su convicción se reforzaba. Al finalizar la reunión, una sensación de satisfacción lo envolvió, pero también la incertidumbre seguía acechando. Con el compromiso de su equipo, había dado un paso adelante, pero la implementación del programa prometía ser una batalla aún más complicada. Una última idea surgió en su mente, como un eco persistente. ¿Estaré realmente preparado para enfrentar la resistencia institucional que se avecina? Con esa pregunta resonando, Javier se sintió en la cúspide de un nuevo capítulo, donde el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. ¿Podría juntar los fragmentos de sus visiones con la realidad de una organización temerosa del cambio? La respuesta se definiría en la próxima reunión con el equipo de liderazgo. Javier se encontraba ante un nuevo obstáculo que se presentaba como un campo de batalla. Con el compromiso de su equipo, había conseguido dar el primer paso hacia el programa de feedback abierto, pero sabía que se acercaba otra prueba más dura, la reunión con el equipo de liderazgo. Se sentía como un gladiador antes de la contienda, repitiéndose en su mente las palabras de ánimo que había recibido de su equipo. Sin embargo, las dudas seguían escabulléndose en su mente. Visualizó la sala de juntas, el lugar donde las decisiones se tomaban con un parpadeo, donde sus ideas serían escudriñadas con el mismo rigor que se aplica a un examen final. ¿Tendré la capacidad para convencerlos? ¿Veré reflejada mi convicción en sus reacciones? Reflexionó mientras revisaba su presentación, que había trabajado con fervor. La noche anterior,
Javier se afeó en el espejo, buscando un reflejo de confianza que aún no había alcanzado. Había escuchado de los líderes más experimentados que las palabras son poderosas, pero los silencios y las miradas son aún más reveladores. Enfrentarse a sus superioras sería un ejercicio de prudencia. Necesitaba articular sus pensamientos sin que la inseguridad arruinara su mensaje. Se recordó la importancia de no solo comunicar, sino también de entablar una conversación genuina. Al llegar a la reunión, los rostros serios de los líderes de la organización le provocaban un nudo en el estómago. Sentado en la mesa, Javier se permitió unos momentos para respirar profundamente, centrando su mente en el objetivo. Era el momento de presentar su visión, pero también de poner a prueba su valor. Finalmente, inició su exposición, hablando sobre la importancia de crear un espacio donde la retroalimentación fluya sin miedo. Este programa no es solo un cambio en la estructura, sino un cambio cultural. Necesitamos cultivar la apertura y la confianza si realmente queremos mejorar, expuso, sintiendo que cada palabra debía ser apoyada por su convicción interna. Una ola de cuestionamientos surgió de inmediato. ¿Cómo planeas manejar las críticas destructivas?, preguntó Ricardo, uno de los directores, frunciendo el ceño. Las personas pueden ser crueles y eso podría resultar perjudicial, añadió, generando un murmullo entre los presentes. Javier sintió cómo cada mirada se volvían evaluadoras, un peso exponencial que lo hacía sudar. La presión aumentó, pero de ella surgió una nueva claridad. Javier decidió enfrentarlo directamente. Lo entiendo perfectamente, Ricardo. De hecho, creo que la mejor manera de iniciar es establecer protocolos claros que protejan a cada uno de los integrantes del equipo. El propósito no es hacer daño, sino fomentar un entorno donde la crítica aportada sea constructiva y no destructiva. Su propuesta de establecer un marco claro para el feedback donde las intenciones fueran transparentes pareció suavizar el ambiente. Pese a su vulnerabilidad, Javier se dio cuenta de que la forma en que planteó la conversación lo hizo sentirse más fuerte, más en control. Había aprendido que no se trataba solo de defender su idea, sino de construir un diálogo colaborativo. Mientras avanzaba, además de compartir su propuesta, se dio cuenta de que estaba delineando un camino para sí mismo. La combinación entre el intento de gestionar una situación de tensión y el descubrimiento de habilidades comunicativas ocultas lo empoderaba. La introspección le otorgaba herramientas para manejar su ansiedad. Su convicción se fortalecía al dar espacio a los demás, cuando comprendía que el verdadero liderazgo es también el arte de bajar la guardia. Al concluir la reunión, había logrado sembrar algunas semillas de interés, y aunque no podía asegurar su éxito total, Javier sentía que había enfrentado con coraje sus propias dudas. Ahora, más que nunca, era consciente de que el camino hacia el liderazgo efectivo no se trataba de evitar el conflicto, sino de navegar a través de él, reforzando su capacidad para transformar la adversidad en oportunidades. Al salir de la sala, Javier se enfrentó a un nuevo desafío. ¿Cómo seguiría construyendo sobre la base sembrada? ¿Qué estrategias implementaría para mantener vivo el interés por el programa en un entorno donde la resistencia podría ser más feroz de lo imaginado? Con esos pensamientos en su mente, se preguntaba si estaba listo para la próxima fase, donde su liderazgo se enfrentaría a la realidad de cambiar una cultura corporativa profundamente arraigada. Javier salió de la sala, la adrenalina todavía corriendo por sus venas. Un sinfín de emociones se desbordaba en su mente, desde la satisfacción por haber enfrentado sus temores hasta la inquietud por lo que vendría después. A medida que se movía por el pasillo, se dio cuenta de que había un vacío por llenar. Sus palabras habían resonado, pero la verdadera prueba sería la ejecución de su propuesta. Durante días, había hecho todo lo posible por preparar su presentación. Ahora, se encontraba ante la cruda verdad de que las palabras deben sustentarse en acciones concretas. Eso le hizo reflexionar sobre su papel como líder. ¿Era suficiente ser un comunicador efectivo y carismático? ¿O debía haber algo más en su arsenal?
Las preguntas lo empujaban hacia una búsqueda interna, donde sabía que el crecimiento real requería algo más que charla. Javier se sentó en su escritorio, rodeado de documentos, gráficos y notas que había acumulado a lo largo de su carrera. Mientras los revisaba, pensó en cómo muchos de esos informes eran instrucciones precisas sin vida, sin el calor de la interacción y la colaboración. En ese momento, comprendió que su objetivo no solo debía ser comunicar la importancia del feedback, sino también involucrar a su equipo de forma activa. Decidió hacer un plan de acción. Comenzaría por organizar talleres interactivos donde él y sus compañeros pudieran practicar la retroalimentación constructiva. Pero comprendió que no se trataba solo de crear espacios para recibir críticas, quería que esos talleres fueran una plataforma para establecer la confianza mutua. Crear una relación real entre sus compañeros no sería fácil y requeriría tiempo. Apenas comenzó a esbozar el primer taller, una idea surgió con claridad: incluir elementos que fomentaran la vulnerabilidad y la apertura. Cada sesión podría iniciar con un breve compartir personal, donde cada integrante pudiera contar un error o un aprendizaje reciente. Javier sabía que, en el fondo, la retroalimentación no era solo acerca de señalar fallas, sino de construir un entorno donde las experiencias personales motiven el crecimiento colectivo. Sin embargo, mientras estructuraba el plan, comenzaron a asaltarlo nuevas dudas. ¿Estarían sus colegas dispuestos a abrirse y participar en un formato que podría generar ansiedad? La resistencia era una forma habitual de defensa. Si el programa se enfrentaba al escepticismo desde el principio, su labor podría verse comprometida antes de empezar. Decidido a no permitir que el miedo dictara sus acciones, Javier decidió abordar la situación de frente. En lugar de lanzar el taller sin más, se reuniría individualmente con algunos miembros clave del equipo para evaluar su perspectiva. Al buscar aliados dentro de la estructura, pudo no solo ganar apoyo, sino también entender mejor los miedos y expectativas de sus compañeros. Se dio cuenta, durante estas conversaciones, que muchos de ellos compartían temores similares. La vulnerabilidad que él había planeado integrar en el taller también existía en sus colegas. Al abrir ese espacio de diálogo, comenzó a construir su propia fortaleza como líder, dándose cuenta de que sonreír ante la adversidad no es suficiente. Para liderar de verdad, debes conectar con las emociones de los demás. Desde ese punto en adelante, Javier atrapó en su mente la chispa de un nuevo aprendizaje. Liderar no es solo impartir conocimiento, es crear un legado de confianza y crecimiento compartido. Sin embargo, al volver a su escritorio por la noche, recordó las palabras de un mentor. La vulnerabilidad es poder, pero también puede convertirse en una debilidad si no se maneja con cuidado. Mientras pensaba en esta dualidad, una inquietud emergió. ¿Estaba confundiéndose al abrir su equipo en un espacio vulnerable? Con esas palabras resonando en su mente, Javier miró por la ventana hacia el horizonte. El temor de perder el mando lo acompañaba, pero su deseo de evolucionar en su rol de líder era más fuerte. Estaba listo para descubrir hasta dónde podía llevar esta nueva conexión emocional con su equipo, pero el destino seguía manteniendo su final en vilo. La pregunta que lo retaba ahora era: ¿podría transformar su vulnerabilidad en la fortaleza que su equipo tanto necesitaba? Javier despertó al día siguiente con una mezcla de determinación y nerviosismo. El nuevo taller estaba a solo unos días, y aunque había trazado una estrategia para fomentar la confianza, la incertidumbre aún lo acompañaba. Las lecciones que había aprendido del mentor sobre la vulnerabilidad resonaban en su mente. Se vio forzado a aceptar que ser un líder no significaba solo ser carismático, sino también ser un observador atento de los matices emocionales que se desataban en el ambiente. Mientras se preparaba para enfrentarse a sus compañeros, Javier se propuso aplicar la reflexión sobre sus propios sentimientos. Se sentó de nuevo en su escritorio y escribió lo que sentía: su miedo al rechazo, la presión de implementar un cambio significativo y la esperanza de ver a todos crecer juntos. Esa información, tan personal y vulnerable, podía ser el primer paso en el camino hacia la honestidad que tanto deseaba cultivar en su equipo.
En el transcurso de los días siguientes, Javier comenzó a llevar a cabo sus reuniones individuales. Cada charla se transformaba en un intercambio rico y sincero, donde no solo estaba escuchando, sino también compartiendo sus propias ansiedades. La conexión fue inmediata y auténtica. Cada uno de sus colegas parecía aliviado de hablar sobre sus temores en un espacio seguro. Uno de esos días conoció a Sofía, una compañera más joven que lucía siempre decidida y competente, pero que reveló su inseguridad sobre el impacto de su trabajo. Javier, sintiéndose empático, compartió sus propios momentos de duda. La conversación se volvió un flujo de aprendizajes. Sofía le confesó que había sentido la presión de cumplir con las expectativas. Y ahora, gracias a su apertura, ambos concordaron en que provocar el diálogo acerca de las expectativas sería crucial para crear un entorno laboral más saludable. Con cada nuevo encuentro, Javier no solo recopilaba feedback, sino que también creaba un ambiente propicio para que sus colegas se abrieran. La vulnerabilidad empezó a fluir como un hilo invisible que los tejía más cercanamente. Sin embargo, cada vez que comenzaba a entusiasmarse con la posibilidad de un cambio verdadero, una voz interna le lanzaba advertencias sobre lo que podría suceder si las cosas no salían según lo planeado. Días antes del taller, Javier tuvo una revelación inquietante. Aún había un espectro más oscuro que acechaba, su nueva visión del liderazgo. ¿Cómo manejaría las críticas y la resistencia si la vulnerabilidad que había fomentado se volvía contra él? Su mente se llenó de imágenes de futuros desastrosos, donde el espacio seguro que había creado se transformara en un terreno de ataques personales. Optando por enfrentar esa preocupación, decidió compartir sus temores con su grupo. Era una forma arriesgada de avanzar, un dilema moral que pesaba en su conciencia. Abrirse podría hacer que sus miembros sintieran que el líder no tenía el control, pero también podría fomentar una cultura de honestidad radical. La balanza estaba en juego, y no había garantías de éxito. La noche previa al taller sintió un nudo en el estómago. Mientras revisaba su presentación, se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era cómo iba a abordar la sesión, sino cómo manejaría su propia vulnerabilidad frente a sus compañeros. El desafío de aceptar sus propios límites era una prueba de lo que realmente significaba liderar. Al despertar, la mañana del taller, Javier se sintió dividido. ¿Sería valiente y auténtico, o se aferraría a una imagen de control que podría no ser más que una máscara? Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, una pregunta lo atormentaba. ¿El sueño de un líder que fomenta la confianza puede convertirse, paradójicamente, en su mayor debilidad? El taller iba a empezar, y él se encontraba al borde de una transformación. Sin embargo, el eco de su incertidumbre lo impulsaba hacia adelante. Con la respiración contenida, una certeza se plantó profundamente en su mente. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. Javier se plantó frente a la sala repleta de colegas, sintiendo la tensión en el aire. En ese instante, se dio cuenta de que había llegado al umbral de su transformación personal. Era el momento de ser el líder que siempre había aspirado ser. Uno que no temiera la vulnerabilidad, sino que la veía como su mayor fortaleza. Con una voz más firme de lo que había creído posible, comenzó el taller. Hagamos de este espacio uno donde todos podamos hablar sin miedo. Lo que compartamos aquí es vital no solo para nosotros, sino para el futuro de la empresa, dijo, su corazón latiendo con fuerza pero con determinación. Mientras avanzaba en su presentación, Javier sintió que cada palabra resonaba con un nuevo significado. Era como si estuviera tejiendo un nuevo ambiente. Las risas surgían naturalmente, se compartieron historias y se destaparon emociones que habían permanecido reprimidas durante demasiado tiempo. Con cada ejercicio, Javier notó una transformación en la sala. Su equipo comenzaba a abrirse. Conversaciones sobre inseguridades y sueños siempre habían estado enterradas bajo el peso de la rutina y las expectativas corporativas. De repente, estaban dando vida a un diálogo significativo. Era un momento de conexión pura y de autenticidad. La resistencia que había temido no solo se desvaneció, sino que también se transformó en un sentido de comunidad palpable.
Las semanas pasaron y el taller se convirtió en un refugio. Los empleados deseaban participar y la retroalimentación constructiva empezó a fluir como un río renovador. Javier se sintió validado en su decisión de fomentar la vulnerabilidad. Nunca había imaginado que la apertura sería el catalizador para construir una cultura donde cada voz contara. Se había convertido en un líder con una sólida visión de inclusión. En una reunión posterior con la alta dirección, Javier presentó los resultados del taller. Los líderes estaban sorprendidos al ver cómo, a través de la vulnerabilidad, los empleados habían experimentado un aumento significativo en la motivación y la productividad. A medida que hablaba, comprendió que había logrado no solo cambiar la cultura de su entorno laboral, sino también transformar la suya propia. Había superado sus miedos y había demostrado que la autenticidad es el camino hacia el verdadero cambio. La mirada de admiración en los ojos de Catarina, su compañera más cercana, lo llenó de orgullo. Ella le dijo: «Lo que has hecho es inspirador, Javier». En ese momento sintió que había conquistado su mayor batalla. Las dudas que lo habían atormentado anteriormente se disolvieron en la luz de su nuevo camino. El reconocimiento por parte de sus superiores llegó de inmediato. Javier recibió una propuesta para liderar un nuevo proyecto en la empresa que se centraría en integrar prácticas de retroalimentación a todos los niveles. Con determinación y confianza renovada, aceptó el desafío, sabiendo que ahora tenía las herramientas necesarias para avanzar hacia una cultura corporativa más inclusiva y transparente. Mirando hacia atrás, Javier comprendió que todo había comenzado con una simple decisión: alzar la voz y ser auténtico. Ahora, con una certeza sólida, podía afirmar que el verdadero liderazgo se forja en las experiencias compartidas y en la capacidad de enfrentar la vulnerabilidad. Había dado ese paso crucial hacia su nueva identidad, un hombre capaz de transformar no solo su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. La aclamación que buscaba durante tanto tiempo ya no provenía del deseo de impresionar a los demás, sino de estar alineado consigo mismo. Javier se había convertido no solo en un ingeniero, sino en un líder influyente. Esta historia, marcada por la valentía y la autenticidad, era su legado. Este era el momento culminante de su transformación personal. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar al algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no dudes en compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estas acciones.